Pues muy buenos días, bienvenidos, muchas gracias por vuestra atención como siempre. Hoy los ciudadanos aragoneses se han desayunado con una noticia que parece positiva, ¿verdad? Miren, la prensa de hoy nos comunicaban desde el Gobierno de Aragón que se habían cubierto el 94% de las plazas de especialistas en zonas de difícil cobertura. Pues yo les voy a contar la realidad, las cifras reales que sufrimos los ciudadanos del sector sanitario de Teruel. Y les he convocado para comunicarles que, por desgracia, se ha consumado lo que más temíamos. Nos quedamos sin neurólogo en el sector sanitario de Teruel. Les explico. Salen 3 plazas de neurólogo para el sector sanitario de Teruel esta semana. Solo se cubre una, la de difícil cobertura, pero la profesional que la ocupa está de baja, por lo que, como pronto, se podrá incorporar en septiembre a su puesto de trabajo. Y hasta que salga una nueva convocatoria puede pasar más de un año. Por tanto, imaginamos que la única solución que nos venderán, desde luego que con mucho bombo y platillo, porque de eso este Gobierno tiene para rato, será un convenio con alguna empresa privada que preste este servicio. Y así es como se desmantela la sanidad pública, poco a poco, así les gusta hacerlo, dejando que las cosas pasen sin poner medidas preventivas. Les voy a explicar qué supone esta falta de neurólogos para el sector sanitario de Teruel y para los turolenses. Estos especialistas en el sistema nervioso controlan enfermedades como el Alzheimer, la ELA o el Parkinson, enfermedades que, por desgracia, tienen una gran incidencia en la población actual. Esto por un lado. Y por otro lado, ante cualquier problema neurológico serio, cualquier control o tratamiento implicará un traslado a Zaragoza de forma urgente, como por ejemplo las unidades de ictus que hay en Zaragoza. Estos traslados solo pueden hacerse en la Unidad Medicalizada de Emergencias, una UME, un recurso de emergencias sanitarias formado por una ambulancia de soporte vital avanzado y un equipo sanitario especializado en el que debe de ir un médico, como se pueden imaginar. ¿Saben cuántas de estas unidades hay en el sector sanitario de Teruel? Una. Solo una. Es decir, que si hay que trasladar a este tipo de pacientes a Zaragoza, hay 6 horas en las que el sector sanitario de Teruel se queda sin ambulancia medicalizada. Un recurso escaso, único, como ven, que si hubiera neurólogo en Teruel no tendría que utilizarse. Conclusión, el hospital de Teruel hasta el día 1 de septiembre no va a disponer de ningún neurólogo operativo y a partir de esa fecha únicamente uno, cuando serían necesarios 5 neurólogos, incluida una jefatura de servicio. Ayer, el presidente del Colegio de Médicos de Aragón, Jesús Martínez, explicaba lo que calificó un maldito desastre en el sector sanitario de Teruel. Endocrinos. Se sacaron 2 plazas, se ha cubierto una, pero el profesional no se incorpora hasta septiembre, casi 3 meses sin endocrino en Teruel. Anestesistas, hay 5 plazas, se queda vacante una. De las otras 4, de las cuales presumen que se han cubierto, 3 son de personas que ya estaban trabajando en el hospital, con lo que solo se gana un anestesista. Conclusión. Según el presidente de Médicos de Teruel, habrá que contratar guardias a una empresa privada, probablemente Rivera Salud.
Hablamos de otorrinos. Salieron 2 plazas. No se ha cubierto ninguna. Seguimos sin otorrinos en el sector sanitario de Teruel. ¿Esto es un éxito, señor consejero? ¿Esto es un éxito, señor Azcón? Pues igual es un éxito para Zaragoza, pero desde luego para Teruel es un auténtico desastre. Todo esto el consejero de Sanidad lo debía de saber hace tiempo. Y hemos llegado hasta aquí y no han hecho nada. Desde Teruel Existe hemos pedido cita con el consejero para trasladarle nuestra preocupación por este tema. La solicitamos el día 1 de junio. Ni siquiera hemos recibido el acuse de recibo. ¿Por qué no se quieren reunir con nosotros? Pero es que, vistas las circunstancias, igual no tiene que darnos explicaciones solo a nosotros, que salga públicamente, que responda a sus preguntas y que nos explique a todos dónde está el éxito de su gestión para los ciudadanos de Teruel. Porque desde luego, desde Aragón Existe y desde Teruel Existe, no lo vemos. Y volvemos a repetir las palabras que nos dijo ayer el presidente del Colegio de Médicos de Teruel. Esto es un auténtico desastre. Y desde luego los turolenses nos merecemos otra cosa y los turolenses también nos merecemos ser importantes para este Gobierno y no seguir siendo ninguneados e ignorados. Si hay alguna pregunta, muchas gracias.